Saludos a todos nuevamente. Esta es la clase número 24 titulada Llamados a dar frutos. Número 1. El propósito de nuestra vida es cumplir con una asignación que nos ha dado el Señor. La razón por la que naciste en este tiempo es porque el Señor dispuso, según sus propósitos eternos, que nosotros lo representáramos a Él en la tierra, justo en esta época o generación. Nadie nació porque sí. Dios no creó nada porque sí. Dios no creó a nadie porque sí. Cada persona nació en el tiempo que tenía que nacer, en la ciudad, en el país que tenía que nacer, en la familia que tenía que nacer. Dios lo puso allí, Dios nos colocó en este lugar, en este tiempo, en esta generación, porque es en este tiempo que quiere cumplir con nosotros el propósito para el cual Él nos creó. Es en este tiempo que Él quiere que nosotros andemos en esas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es en este tiempo que Él quiere que nosotros llevemos a cabo los planes que Él preparó para que nosotros los hagamos, para que nosotros accionemos. Es en esta época la perfecta para que cada uno de nosotros naciéramos. Fue en la época pasada la época perfecta para que las personas que vivieron en ese tiempo nacieran en ese tiempo. Dios conoce la capacidad de cada quien. Dios conoce los corazones de cada persona, incluso más que nosotros mismos. Él nos creó en esta generación. Él nos hizo nacer hablando este idioma porque sabe que nosotros podemos llevar a cabo sus planes en esta ciudad, en este país, con este idioma que Él nos dio. Él sabe lo que nosotros podemos hacer porque Él conoce nuestra capacidad. Él puso en nosotros la capacidad que cada uno tiene. Nadie nació porque sí, ni siquiera nadie nació por la voluntad de los hombres, de sus padres, que ellos dijeron: vamos a planear tener un bebé. Eso es lindo y debe ser así. Pero incluso cuántas personas no planean tener hijos y no los pueden tener o no los tienen en el tiempo que ellos planearon tenerlos. Porque nacemos en el tiempo que Dios disponga que así sea. Y aquellas personas, esposos, ¿verdad?, que planearon tener un bebé y lo tuvieron en el tiempo que ellos lo planearon, fue porque Dios colocó el sentir en ellos de querer tener un bebé. Y de que planearan para ese tiempo tener un bebé porque Él ya lo había predispuesto en sus planes. Porque Él ya había predispuesto que ese bebé que venía por medio de ellos, que Él haría nacer por medio de ellos, naciera en este tiempo. Así que nadie diga: no, yo nací porque mis padres quisieron tenerme en ese año. Mis padres quisieron tenerme 2 años después de que se casaran. Mis padres me planearon. Perfecto, hermoso, ser un hijo o una hija planeada por sus padres. Pero sepan todos que el que primero nos planeó, que el que nos trajo al mundo por medio de nuestros padres fue Dios, el que nos creó desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios, fue Dios. Él fue el que colocó en el corazón de nuestros padres el traernos al mundo, en prepararse, en casarse, en planear tenernos en este tiempo. Fue Dios, no nuestros padres. No nacemos por la voluntad de los padres, porque si fuera así, entonces incluso las mujeres que son estériles o que no pueden tener hijos, o los hombres estériles, tuvieran hijos solamente con querer tenerlos, tuvieran hijos solamente con desear tenerlos, y no es así, no pasa así, pasa en el tiempo y según la voluntad de Dios. Veamos los siguientes textos. Salmos 100, versículo 3 en la NBI dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Aquí en este versículo dice lo que les acabo de mencionar. Dios nos hizo, fue Él el que nos creó, que usa personas, que usa vasijas, que usa recipientes como un hombre y una mujer para traernos al mundo. Es otra cosa, porque Dios usa personas para llevar a cabo sus planes, como ya les he dicho en clases anteriores. Pero es Él el que nos pensó, es Él el que nos creó, fue Él el que nos puso en el vientre de nuestra madre, fue Él el que nos formó en el vientre de nuestra madre, fue Él el que permitió que naciéramos. Dice, Dios nos hizo, es por esto que tiene todos los derechos reservados sobre nosotros, porque somos hechura suya, dice Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que les dije arriba, lo que les dije antes.
Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. Y las obras que Él quiere que nosotros hagamos son para este tiempo. Son para el tiempo que cada quien nació. Él nos creó en Cristo Jesús. Somos hechura de Dios. Dice, soy creación de Dios y Él me creó para que ande en las obras que Él preparó para mí. O sea, para que cumpla el propósito por el cual me creó. Si Dios fue el que me creó, yo tengo que cumplir sus propósitos, no los míos. Si fue Dios quien me hizo, yo tengo que servirle a Él, no a mis propios deseos, ni al Dios de este mundo. Si fue Dios el que me dio la vida, yo tengo que usar mi vida para contribuir a los planes que Él tiene conmigo. Si fue Dios quien me creó, como dice esta palabra, y como creemos que es verdad, entonces yo tengo que estar dispuesta para caminar conforme a su voluntad, porque Él es mi dueño, yo soy de Él. Dice la palabra, somos su pueblo, ovejas de su prado, en Salmo 103. Leo el punto 2, dice, además de salvarnos, Dios quiere usarnos. Si el Señor solo tuviera la intención de salvarnos, inmediatamente lo recibamos, nos hace partir con Él. Si solamente tuviera la intención de que nosotros fuéramos salvos, de que no nos fuéramos para el infierno, sino que fuéramos a pasar la eternidad con Él, apenas nosotros recibamos a Jesús en nuestro corazón, creamos en Él, lo confesemos con nuestra boca, inmediatamente hace que nos muramos. Y ya para partir con Él hacia la eternidad, pero no, Dios no quiere esto. Dios quiere, además de salvarnos, quiere también sanarnos, quiere restaurarnos, quiere usarnos para llevar a cabo sus planes, como ya les dije. Quiere usarnos para impactar en otros, en la vida de otros, para que sus planes en otras personas también se cumplan. Dios quiere usarnos, Dios quiere que demos frutos, Dios quiere que nos multipliquemos. Esa es su voluntad, ese fue su diseño, su designio, su voluntad desde el principio en el Edén, que nos multiplicáramos, ¿verdad? Que labráramos la tierra, o sea, que trabajáramos, que multiplicáramos todo aquello que Él creó, que trabajáramos sobre esas cosas que Él ya creó. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria de Dios fuimos creados, para darle la gloria de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, no para los hombres. Que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no es para nuestra propia gloria ni es por nosotros mismos que vivimos. Si nosotros viviéramos por nosotros mismos, si nosotros nos hubiésemos creado a nosotros mismos, sabríamos o escogeríamos nosotros mismos qué día nacer, en qué país nacer, con qué idioma, en qué familia. Todos escogieran nacer en una familia rica, ¿verdad? Adinerada. Si nosotros fuéramos dueños de nuestra propia vida, eligiéramos el día en que vamos a morir. ¿Y de qué forma moriríamos? Incluso aquellas personas que intentan suicidarse y que Dios no les permite cumplir esa intención que ellos tienen, esa intención que ellos tenían al comenzar a hacer ese acto tan feo, ¿verdad? Tan terrible para cada uno y para sus familias también, porque esto impacta también en sus familias. Tanto lo bueno como lo malo no solamente impacta en la vida propia, sino en la de los demás. Entonces, si nosotros fuéramos dueños de nuestra propia vida, nosotros escogiéramos el día en que vamos a morir. Bueno, y ustedes me van a decir, Diana, ¿y esas personas que se suicidan escogieron el día en que iban a morir? Hasta eso Dios tiene que permitir que lleven a cabo. Hasta eso deben estar atormentados por muchos demonios, por muchas cosas que los llevan a hacer ese acto tan terrible. Pero incluso eso, ustedes no han visto, no han escuchado, no han sabido de personas, y sé que sí, porque ahora es muy rápido y fácil que nosotros nos comuniquemos y nos informemos por medio de las redes. La información llega lejos y llega muy rápido. Esas personas que han intentado suicidarse muchas veces, o incluso así sea una sola vez, y no pudieron hacerlo. Lo intentaron, se tomaron lo que se hayan tomado, se cortaron, se tiraron de cualquier altura. Hicieron algo para acabar con su vida y no pudieron, se lanzaron a un camión y algo pasó. Dios los detuvo, Dios los salvó, Dios no permitió que se quitaran la vida. Entonces, para que existen esas personas también, para que nos demos cuenta que no podemos ni siquiera escoger el día en que vamos a morir, porque hasta eso tendría Dios que permitirnos si nosotros nos vamos a quitar la vida.
que se lleve a cabo hasta el final ese acto tan terrible y doloroso. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios tiene por el mundo, que envió a su Hijo, el cual se entregó él mismo. Dice, ustedes no me quitan la vida, yo la entrego, dijo Jesús, para que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Pero como ya les dije arriba, esto es para las personas que aceptan a Jesús y van a morir inmediatamente, van con el Padre eternamente, a una vida eterna con Él. Pero las personas que seguimos vivas, como ya también les he dicho en clases anteriores, Dios nos quiere usar para que demos mucho fruto. Dios nos quiere usar para llevar a cabo sus planes. No que estemos aquí, creemos en Jesús y ya. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué continúa con el resto de años que quizás Dios ha establecido que vivamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Creemos en Él y ya nos quedamos así? No. Vamos a contribuir, a colaborar, a servir, a andar en los planes, en las obras, en el propósito que Dios creó para cada uno de nosotros. Dios quiere usar a través de nosotros lo que Él ha puesto en nosotros, porque ni siquiera lo que nosotros servimos a otros, ni siquiera lo que nosotros tenemos para dar, ni siquiera lo que nosotros podemos hacer, viene de nosotros mismos, sino de algo que ya Dios depositó de antemano en nosotros. Así somos tanto de Él, que no solamente nuestra vida es de Él, sino lo que contiene nuestra vida. Todos esos dones, esos talentos de los que ya les he hablado también, todo eso proviene de Dios, dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, de Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que lo bueno que nosotros tenemos también viene de Dios. Entonces, si tú le das vida a alguien, si tú fueras capaz de darle vida a alguien, nosotros no le damos vida ni a nuestros hijos, nosotros somos procreadores, que dentro de nosotros las mujeres, ¿verdad?, el hombre tiene la semilla, la siembra en nuestro vientre y nosotros somos como una incubadora donde ese ser va creciendo, se va alimentando y Dios lo va formando dentro de nosotros y nace por medio de nosotros. Somos como ese vehículo que trae al mundo una criatura que no es nuestra sino de Dios. Así que nosotros ni de nuestros hijos somos creadores, somos procreadores. Entonces vamos a suponer que nosotros fuéramos creadores de nuestros hijos. Si nosotros le dimos vida a estas personas, ¿verdad?, a nuestros hijos, y además de eso depositamos dentro de ellos tesoros especiales como dones, talentos, ¿verdad?, cosas que nosotros pusimos dentro de ellos, ¿qué es lo menos que nosotros podemos esperar de ellos? ¿Qué es lo menos que nosotros quisiéramos de ellos? Pues que usen esa vida, esos dones y esos talentos y todo ese tesoro que depositamos en ellos para que sirvan a otros, para que lleven a cabo el propósito para el cual lo creamos, para que caminen conforme a nuestra voluntad. ¿Es o no es así? Pónganse en ese lugar de que ustedes fueran los que hubieran creado a sus hijos y le hubiesen puesto ese tesoro hermoso dentro de ellos para que ustedes, ¿qué es lo menos que esperan? Si, por ejemplo, yo tengo un hijo que es muy talentoso con los instrumentos, si yo fuese la creadora de él, si yo hubiese sido ese ser que lo creó y que además le di ese don, esos talentos, ese privilegio que él tiene para tocar los instrumentos, yo esperaría por lo menos que él se desenvolviera en eso, que él usara esos talentos, ¿verdad? Y que los usara bien para hacer buenas obras, no para el mal, ¿cierto? Imagínense eso. Bueno, lo mismo espera Dios de nosotros. Como Él nos creó, como Él nos dio la vida, como Él puso este tesoro dentro de nosotros, Él espera que nosotros los usemos para bien, que nosotros los usemos, que no los dejemos allí dentro sin usar, que no los dejemos como una lámpara debajo de la mesa, sino que encima la coloquemos para que alumbre a muchos, para que nos ayude a prosperar a nosotros mismos y a bendecir a otros, que no quede ese tesoro allí enterrado sin usarse, que sirva para los planes para los cuales nosotros pusimos ese tesoro dentro de ellos. Leo 2 Corintios 4:7 en la versión Telea. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Leo de nuevo, cuando Dios nos dio la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio son las buenas noticias.
Puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Nosotros somos esa vasija de barro. Así que cuando anunciamos la buena noticia, cuando le predicamos a las personas, cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Dios, cuando estamos enseñándole la palabra a otros, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en estos momentos, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros. Todo lo que yo les hablo acerca de Dios, todo lo que yo ministro en ustedes por medio de la palabra, todo lo que Dios me ha dado a mí primero, no viene de mí, se los acabo de decir, viene de Dios que me lo dio a mí primero. Yo lo estoy compartiendo con ustedes porque es, digamos que, mandato que yo comparta con otros lo que Dios me dio a mí primero. Dios no te da algo para que tú lo guardes, para que tú lo entierres, para que tú lo ahogues. La semilla no es para dejarla en la mano, la semilla es para lanzarla a la tierra y que ésta muera, se entierre, ¿verdad? Germine, crezca, se reproduzca. La semilla no es para comerla, la semilla no es para dejarla en la mano. Hay que llevar al lugar que haya que llevar lo que Dios nos ha dado. No podemos dejarlo enterrado. Dios nos va a pedir cuenta por todo lo que nos dio. Dios va a saber qué hicimos con lo que nos dio. No podemos simplemente no hacer nada. Como la parábola de los talentos. Que el amo le dejó a uno 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. Creo que es así. Si me equivoco, me corrigen. El que tenía 5 talentos los trabajó y le entregó a su amo cuando volvió 10 talentos. Y este lo felicitó. El que tenía 2 también lo duplicó y se lo entregó y también lo felicitaron. Y el que tenía 1, cualquiera dirá, no, sería malo si lo gastara, si lo malgastara, si lo botara, si lo dañara. No, el que tenía 1 lo guardó bien guardadito. No se le dañó, no lo malgastó, no lo botó, no lo regaló, lo guardó bien guardadito y cuando vino su amo se lo devolvió bien. Estaba en perfecto estado. Ay, no hizo nada malo, no, sí. A ese lo reprendió y le quitó eso que tenía y se lo dio al que tenía 10 talentos. Porque la palabra de Dios dice que aquel que tiene se le dará aún más y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Por qué se le quitará hasta lo que tiene? Y porque hay muchas personas que cada vez van más para atrás y más para atrás porque con lo que Dios le ha dado no están haciendo nada. Con lo que Dios le ha dado no lo están usando para multiplicarlo. Entonces Dios le quita lo que Él les dio y se los da a otros que sí están multiplicando y sabiendo administrar lo que Él les dio. Entonces hay personas que piensan que esto es injusticia, que piensan que esto no es igualdad. Dios no es igualitario, de una vez se los digo. Dios es equitativo. ¿Qué es ser equitativo? Dar según la capacidad que tiene cada uno. No es dar a todos por igual. Dar a todos por igual es algo que ahora está muy de moda. El tema del comunismo, el tema de que somos todos iguales. No somos todos iguales. Y menos frente a los ojos de Dios. Dios nos ama a todos. Eso está bien, eso es real y eso es verdad. Pero no a todos nos trata de la misma forma, porque nosotros no lo tratamos tampoco a Él de la misma forma. Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo. Si Él ve que hay una persona que tiene la capacidad de administrar mucho más, le va a dar mucho más. Y aunque el otro diga, pero si ya Él tiene bastante, ¿por qué le vas a dar más? Porque está administrando de manera diligente y con excelencia lo que ya yo le di y merece más. Aunque para el hombre sea mucho. Porque Dios no sabe dar poco, como dicen por allí. Y es verdad esta frase. Dios no le importa que tú tengas mucho. Ay, no, ya tiene mucho, no le vamos a dar más. No, Él te añade mucho más y Él ve que lo que tú tienes, porque Él te lo dio, lo estás administrando bien, lo estás multiplicando, lo estás llevando a otro nivel, lo estás trabajando con excelencia. Le estás sacando todo el potencial. Y si Él ve que tú tienes poco, pero ese poco que también te lo dio Él, no lo estás sabiendo administrar, no lo estás multiplicando, no estás haciendo nada con eso. Aunque tengas poco, te lo va a quitar. No va a sentir lástima por ti, va a decir, ay, pero no se lo voy a quitar porque pobrecita, pobrecito, tiene poco y si le quito eso queda sin nada. Pues vas a quedar sin nada porque no usaste con diligencia, con excelencia y administrando de buena forma lo que Él te dio. Número 3. Tendremos que dar cuenta a Dios por todo lo que hayamos hecho. Ya me adelanté a este punto con todo lo que les dije anteriormente.
Dice 2 Corintios 5:10 en la TLA, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo y decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. ¿Por qué? Porque Él sabe todo lo que estamos haciendo. Va a llegar el momento en que nos van a juzgar, que es después de la muerte, como dice la palabra de Dios, que está establecido para el hombre, que después de la muerte venga el juicio. Entonces Él nos va a juzgar después que muramos, porque Él es nuestro juez y va a determinar si merecemos ser premiados o merecemos ser castigados. Pero muchos dirán, Diana, entonces esto que estás diciendo es que nosotros nos salvamos por obras. No, yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de recompensas. La salvación es por creer y por confesar, dice la palabra de Dios. La salvación es por fe, no por obras. Pero Dios tiene en cuenta las cosas que hagamos. Dios tiene en cuenta la forma en que vivimos. Dios tiene en cuenta la forma en cómo administramos todo lo que Él nos dio. Dios tiene en cuenta, porque ahí está la parábola de los talentos. Él tiene en cuenta lo que nosotros hacemos con lo que Él nos ha dado. Y también premia o castiga, también así como está en la parábola de los talentos, a aquellos que administraron bien, a aquellos que usaron bien los recursos que Él les dio. Y no hablo solamente de recursos materiales, sino de talentos y de dones que tenemos en estas vasijas de barro. Tesoros dentro, tesoros espirituales que Él nos dio, no es solamente materiales, no solamente los recursos. Claro que Él tiene en cuenta la forma en la que usamos los recursos materiales que Él nos permita tener, pero también estoy hablando, y sobre todo estoy hablando, de los dones y los talentos y de los tesoros inmateriales que Él nos dio y puso dentro de nosotros antes de nosotros nacer. Para aquellas personas que dicen que no tienen nada materialmente, que pueden hacer, que pueden multiplicar, con que pueden trabajar, qué es lo que van a administrar si ellos no tienen nada materialmente. Pero inmaterialmente todos tenemos, porque a todos Dios nos dio dones. Él reparte como le plazca, Él repartió como quiso. Dice un versículo que el Espíritu reparte a todos según a Él le parezca. Porque ni siquiera nos dio quizás los dones que nosotros nos hubiese gustado tener o los que nosotros ahora pensaríamos y nos gustaría tener. No, nos dio como Él le plació darnos. Así que todos tenemos dones y todos tenemos por lo menos un talento. Si no sabes cuál es, acércate a Dios por medio de su palabra. Él te los va a revelar. Él te hará entender, porque dice su palabra, clama a mí y yo te responderé y te haré entender, dice la palabra de Dios. Así que tú te acercas a Dios y Él no te va a dejar con esa duda. Él te va a enseñar lo que Él puso dentro de ti y también te va a decir qué debes hacer con eso. Así que no hay excusa para no multiplicarnos. No hay excusa para no hacer las cosas que Dios nos envió a hacer. No hay excusa para enterrar lo que Él nos dio. Ese tesoro que Él nos dio, no hay excusa para no multiplicarlo. Y concluyo con esta frase: no somos dueños de lo que tenemos, sino administradores. No somos dueños de nada. No somos dueños de la vida, porque no nos las dimos. No decidimos en qué época nacer, ni en qué familia, ni en qué país, ni en qué ciudad. No decidimos el día que nos vamos a morir, como ya les dije. Aún las personas que intentan suicidarse, hay muchos a quienes Dios no les permite suicidarse, para que nosotros sepamos que Él existe, para que nosotros sepamos que Él es el dueño de nuestra vida, para que nosotros sepamos que incluso Él es el que determina cuántos días vivirá el hombre. Así que no somos dueños de nada, somos administradores, y como administradores tenemos que rendir cuenta al dueño, porque todo administrador tiene que rendir cuentas al dueño. Si fuéramos dueños, no tendríamos que rendir cuentas de nada, y la palabra de Dios dice que Él nos va a juzgar por lo que hicimos cuando vivíamos en este cuerpo. Él nos va a juzgar. Entonces, si nosotros tenemos que rendir cuentas a alguien, es porque no somos dueños, es porque somos administradores. Dios les bendiga.